Hola chicos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, a una persona extraordinaria, un conocedor de un tema que les va a dejar un buen sabor de boca. Este tema es respecto a la cultura de paz. Nos acompaña el maestro Mario Alberto Campos Paredes, quien es jefe del departamento de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación. Pues bien, él está encargado de desarrollar este tema, promotores de paz. Y dentro de promotores de paz, pues tenemos un subtema que él nos va a tratar y desarrollar el día de hoy, la violencia en la adolescencia. Eh, Qué raro mezclar estos dos temas, ¿verdad? La adolescencia y la adolescencia. Pareciera que en la adolescencia todo es maravilloso, es un mundo color de rosa, es algo padre, fantástico. Sin embargo, existe violencia y varios tipos de violencia. Uno de ellos es la violencia en el noviazgo. Dando lectura en algunos documentos hace tiempo, escuchaba que la vida misma es violenta. La vida requiere de violencia para la transformación. La transformación surge de fuerza y la fuerza es violenta. Eh, Puedo decir que es parte o consustancial al hombre. Desde que existe, desde que apareció en la faz de la tierra el hombre, la violencia ha estado presente. Pero bueno, yo no quiero desviarme en el tema, sino cederle el uso de la palabra a nuestro especialista, que además, pues, tiene una agenda súper apretada, muy apretada, y el día de hoy nos está regalando un tiempo que nosotros vamos a valorar y lo vamos a escuchar con mucha atención. Maestro Mario Alberto, el Muchísimas micrófono gracias. es de usted. Y bienvenido, gracias. Muchísimas, perfecto, muchísimas gracias. Un enorme placer el estar el día de hoy con todas y todos ustedes. La verdad es que, pues bueno, nos han platicado acerca de lo que se vive acá con ustedes y pues esta importancia, ¿no?, que le dan al programa y para llegar a los chicos. Esperemos que lo que hoy comentemos pues les llegue un poco, ¿no? Empiecen a llevarlo a su vida, que eso es lo importante, empiecen a reconocer cosas fundamentales de la violencia, que consideramos que la violencia pues es esa parte que a veces necesitamos identificarla para poder hacer algo con ella, porque la toleramos, la normalizamos tanto en nuestra vida, en nuestro actuar, que bueno, la vamos ocupando. Para ello, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hemos generado un programa que se llama Promotores de Paz, justamente haciendo énfasis a tres temas principales que son violencia, prevención de la violencia, cultura de legalidad y la condición de cultura de paz. Y que vamos a ir abordando un poquito de ellos para que los chicos el día de hoy empiecen a identificar, ¿no?, cuál es la diferencia entre paz y violencia, porque si bien es cierto, como lo comentó usted, doctor, al inicio, la violencia es una condición pues que viene acompañada junto con la agresividad y que viene pues, en una condición, digamos, pues desde la humanidad, pero precisamente igual la paz viene acompañada en la humanidad desde los inicios y ahí los filósofos nos hicieron ver pues en este conócete a ti mismo, en esta introspección que nosotros tenemos que empezar a realizar. Y bueno, cuando nosotros hablamos de violencia con el adolescente, justamente lo que queremos hacerle llegar es que no confundamos las cosas, ¿no? No confundamos una condición por edad, una condición agresiva, una condición de agresión y otra condición de violencia. ¿Cómo yo identifico que soy violento? ¿Cómo identifico que está pasando la violencia sobre mí? ¿No? Pues ahí podemos irnos, por ejemplo, a esta cosa que nos ayudó a hacer el Instituto Politécnico Nacional, que tiene que ver con el termómetro, ¿no? Con Ajá, sí. que nos ayuda a ir identificando, estamos en amarillo, estamos en naranja, estamos en rojo. Y por ahí unos amigos, ¿no?, de la secundaria nos decían, pues es que me quiere bonito, ¿no? Y ayer justamente me decía una chica, pues es que yo le digo a mi novio, no importa que tengas más, lo importante es que yo sea la única. No, pues, o sea, no importa que tengas 5 o 6 mujeres, con que tú a mí me digas que yo soy la única, con eso me basta. Y yo me imagino que allá los chicos, ¿no?, se les empieza a hacer muy parecido, pues dicen, no, pues a mí me dijeron eso, yo he dicho eso.
Porque justamente ahí estamos viendo la condición de la violencia psicológica, ¿no? ¿Qué es lo que ha aprendido el adolescente a lo largo de su vida o en su casa que, que merece un amor de esa manera, ¿no? El amor de, pues no importa, a mí dime que soy la única y no me importa que tengas 8 o 10 más. Y en ese sentido, fíjense, es una cosa bien chistosa que pasa en el adolescente, porque, bueno, el adolescente y de ahí para adelante, ¿no? Que es una condición de vivir en una violencia aprendida. ¿Qué quiere decir una violencia aprendida? Aprenden de los amigos. La violencia que vive el adolescente es una violencia aprendida del amigo, del compadre, y a veces hasta del peor es nada, ¿no? Del novio, medio novio, pero no somos nada, pero somos amigos cariñosos, ¿no? Y ahí vemos acá al adolescente con su chupetón, ¿no? O con su dedicación de una canción de reggaetón, ¿no? Imagínense. Y en ese sentido, pues ahí va quedando gradualmente ese aprendizaje durante su vida y dice, me quiere bonito, ¿no? Me ama bonito, me adora. Puta, un chupetón representa un primer cuadro de violencia, ¿no? Todo lo que te deja marcas, y ahí vemos, ¿no? Específicamente, la violencia surge como una huella impregnada en el sujeto. Ah, pero una huella de por vida o una huella que te deja una persona por medio de un moretón, ¿no? Y ahí vamos viendo pues cómo el adolescente vive en violencia, en una violencia aprendida por los cuates, ¿no? Desde que el chaparrito, el negrito, el mencito, ¿no? Y pues no digo otras más fuertes porque seguro ellos ya se la saben. Y ahí vamos, ¿no? Llevando a que el adolescente participe en la violencia, ¿no? Y decíamos, justamente acá en Promotores de Paz, que hay una línea bien delgada entre ser el agresor y ser la víctima. Uh-huh. Que de repente eres tú el agresor, el que avienta la mochila, el que pega, el que mazapea, el que hace el chupetón, ¿no? Pero de repente pasa algo y eres y eres la víctima, ¿no? Entonces hay una línea bien delgada entre ser agresor, ser víctima, y que el adolescente aquí tiene que poner una pausa para empezar a identificar, ¿no? ¿Cómo empieza a relacionarse, ¿no? Para empezar a hacer paz, necesitamos resolución de conflictos de manera pacífica. ¿Qué quiere decir? Cómo yo genero un diálogo con mi compañero, ¿no? Si bien es cierto, mi compañero a lo mejor me está aventando mi mochila, me está pegando, me está aventando, pues tenemos que buscar una forma de empezar a generar diálogo, ¿no? Y de ahí empezar a partir a generar paz, ¿no? La paz significa acción, significa movimiento, significa, pues, esta condición de actuar, ¿no? Porque la paz no es estar tranquilo, estar aquí con mis velitas aromáticas que me den mi masajito, ¿no? Rico. Eso estaría súper padre. Sin embargo, la paz, ¿no? Vemos ahí, etimológicamente significa resolver un conflicto. Y eso es algo importante. Fíjate que nos hemos acostumbrado a resolver los conflictos, o digo, resolver entre paréntesis, tal vez siguiendo caminos ya formalizados o institucionalizados, pero en muy pocas ocasiones nos hablan de esta cultura de paz, que es esta forma de vida, como usted bien lo marca, es una forma de vida, el vivir en paz. Y hemos llevado tal vez estas situaciones a tribunales, a otras instancias, en donde encontramos resoluciones muy bonitas, muy bellas, pero el conflicto permanece. Entonces, acostumbrarnos a vivir en una cultura de paz es algo importante. ¿Cómo podríamos ayudar, maestro, a los adolescentes a superar la violencia desde esta perspectiva de acostumbrarnos o de vivir o de generar esa cultura de paz? Entiendo que en la década, a finales de la década de los 90, por resolución de las Naciones Unidas, los estados firmantes de este acuerdo se comprometen a desarrollar políticas públicas para llevar a efecto la cultura de paz. ¿Cómo podríamos apoyar a los adolescentes para llevar este diálogo, para que la cultura de paz llegue y se integre como una forma de vida? Ok, esta forma de vida tiene que ser, como usted lo indica, desde las políticas públicas, ¿no? Si recordamos un episodio histórico allá por el 2002, cuando a México le toca participar en las Naciones Unidas y de repente llega el presidente, firma y se va. Uh-huh. Y de repente llega a México y le preguntan, ¿no? ¿Qué firmó, presidente? Pues no sé, firmé, ¿no? Y de repente, pues bueno, ¿qué firmó? Pues había sido precisamente esto, donde México se compromete a ser un país pionero en la consolidación de evitar la violencia o disminuir la violencia, decía el documento, erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y bueno, desde el 2002 hasta la fecha México
está propuesto como un país pionero para erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos que formar? Dos cosas, ¿no? Principales, que el adolescente identifique primero que está viviendo violencia. Yo creo que ese es el primer paso, que él sepa, ¿no? Que él conozca que está viviendo violencia. Si ya vimos, ¿no? A lo mejor si te dice mencito, bobito, gordito, chaparrito, ahí te está dando con todo en tu credibilidad, en tu autoconcepto, en tu autonomía. Desde ahí ya sabemos que la condición va violenta, ¿no? Ya no hablemos cuando pasamos a este estado rojo, de momento cuando ya no te deja salir, si traes falda, ya no te deja hablar con tus amigos, ya no te deja ir de fiesta, ¿no? Ya no te deja, tener WhatsApp, ya en el Facebook, cada que subes un estado, de repente agarra y te dice, pero tú eres mi novia, ¿no? Entonces ya estamos hablando de condiciones posesivas y que aquí los adolescentes nos escuchen y nos comprendan que no estamos exagerando, ¿no? No estamos exagerando porque pueden ir videos, ¿no? Por ejemplo, de aquí tuvimos un caso muy famoso en México, famosísimo Matanovias, ¿no? Que lo que hacía pues era manipular a las chicas y de repente después las mataba, ¿no? Lo mismo ha pasado con hombres, ¿no? O sea, la violencia no quiere decir que porque los números han aumentado en condición de que la mayoría de las personas son mujeres, no quiere decir que los hombres no la sufran, ¿no? Segunda condición es generar denuncia. La mayoría de niñas, niños, adolescentes no genera denuncia, primero, porque no identificaban que estaban en una etapa de violencia, y segundo, porque no saben dónde denunciar. Ok, y dentro del no saber dónde denunciar, lleva implícita la condición de no me van a hacer caso, del me da pena decir, por ejemplo, que estás viviendo violencia por parte de un docente en la escuela, que estás viviendo violencia en casa, que estás viviendo violencia en el noviazgo. Yo creo que es una de las condiciones que pasa en el adolescente diferentes emociones, ¿no? Como vergüenza, como tristeza, y a veces pasa una condición de pensamiento que es de menosvalía, ¿no? Se siente menos. Entonces el adolescente ahí empieza, ¿qué hago? ¿A quién le digo? ¿A quién recurro? No tengo a quién. O de plano, pues, ¿no? Aprendió en casa la famosísima frase de, pues en esta vida me tocó vivir. Ok, pues hay que hacerle o enseñarle al adolescente que en esa vida no le tocó vivir, sino que la violencia es una decisión. La violencia es una decisión de hacerla y de vivir en ella. No eres culpable, ¿no? No eres culpable de estar en un ciclo de violencia. Sin embargo, puedes tomar la decisión de ya no estar ahí. Fíjate, Mario, que en el Estado de México, precisamente para, pues yo no estoy de acuerdo con esa idea que algunos han planteado, que para desjudicializar o para evitar trabajo a este tipo de instituciones se hubiesen creado ciertos organismos, sino al contrario, yo los veo como un gran avance y te quiero hablar de los centros de justicia restaurativa del Estado de México, que promueven la paz. Vamos, no necesitamos llegar a una denuncia precisamente para resolver el conflicto, que eso es lo que necesitamos, resolver el conflicto, porque el camino que se ha normalizado, que hemos normalizado, es precisamente a través de las instancias judiciales, los órganos de investigación, etcétera, pero el conflicto no desaparece, el conflicto prevalece. Entonces, aquí en el Estado de México, en estos centros de justicia restaurativa, pues se pretende abrir ese diálogo, generar otro tipo de caminos en donde las personas no necesiten llegar a una denuncia, una queja, etcétera, pero que a través del diálogo se abra, se resuelva el asunto y se resuelva el conflicto, porque de nada nos sirve el tener un expediente bello, gigante, hermoso, una sentencia increíble, porque el conflicto prevalece. Entonces, también comentar que a los chicos que pues, otro camino están los centros de mediación y justicia restaurativa, aquí en el Estado de México, precisamente para fomentar esa cultura de paz, ¿no? En la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes hay un apartado muy bonito, para mi gusto, desde mi punto de vista muy particular, Mario, me parece que la parte de la justicia restaurativa se encuentra, es de las mejores diseñadas en el país en instrumentos legales. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues solo encontramos convenios, pero nada más, y después nos liga a otra ley especializada, pero
desde mi punto de vista, la justicia restaurativa se está quedando un poco corta, ¿no? Entonces, pues es otro camino, ¿no? El resolver esos conflictos, ¿no? Mario, ¿cuáles serán las señales de advertencia para los adolescentes que están viviendo ese tipo de situaciones? Híjole, quisiera aquí empezar como con una condición, fíjese, doctor, del silencio. Yo creo que una de las cosas que vive el adolescente es el no querer hablar, ¿no? Que es parte de la adolescencia. Tenemos el adolescente que habla muchísimo, hasta por los codos, o el otro que no quiere hablar, ¿no? Y yo creo que la violencia, y nosotros si lo esquematizamos ahorita acá bien bonito, violencia sería igual a silencio. Y el silencio te va llevando, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con adictos, en la adicción, pues le decimos, la adicción significa sin comunicación, es decir, sin lenguaje, ¿no? Saber la importancia del lenguaje en el adolescente. Yo creo que el silencio, cuando no hablas, cuando te callas, ahí va llevando precisamente o te va orillando a que seas una víctima, ¿no? Nosotros empezamos a identificar a una víctima y sabemos que es una víctima de violencia precisamente porque se calla, porque no lo dice y porque cada vez lo va adaptando como una forma de vida. Fíjate ahí, ¿no? Como decíamos, la paz tendría que ser una forma de vida. Una forma de vida. Para ellos la violencia es una forma de vida, ¿no? Y lo que adapta el adolescente es, si la persona que más me quería me dio mi madrina, pues esta persona me quiere, ¿no? ¿Qué hace? El adolescente hace una relación, ¿no? Papá, mamá me pegaban, generaban violencia, ¿no? Pues, ¿qué hago? Según me querían, ¿no? O me amaban, o me aman, pues imagínate, de repente llega el novio y pues la ama, le lleva flores, le da chocolates, pero también le da su buena friega. Y entonces ahí hace una asociación entre el amor, el dolor, ¿no? El dolor da amor y entonces por eso llegan los adolescentes a veces a los centros y nos preguntan, ¿por qué el amor tiene que doler? No, pues no necesariamente el amor duele, ¿no? A lo mejor hasta en las canciones encontramos ello, ¿no? El amor entonces, duele y mil situaciones, ¿no? exacto. Y no debería de ser. Okay. No debería de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor a lo mejor sufres, ¿no? En el amor sufres. ¿Por qué? Pues porque una relación termina. O sea, en el amor en el amor tienes que sufrir, o sea, no hay de otra. El amor es eso, sufrir en algún momento. ¿Por qué? Porque se fue el peor es nada, la peor es nada, se tuvo que terminar, se tuvo que ir de país, tuvo que conocer a otra persona. Se tiene que ir, o sea, las relaciones no es de para toda la vida, ¿no? Ahí sufres, pero el dolor es cuando te pega, cuando te maltratan, ¿no? Por ejemplo, ayer una chica me decía, pues es que esta pareja que tengo actualmente, pues no me hace tanto daño como las que he tenido anteriormente, ¿no? Me dice, solamente, el otro me dijo que era una quién sabe qué y que nunca en mi vida iba a encontrar otra pareja. Pero apenas me acaba y me dijo que pues con él estoy bien y que con él tengo todo. ¿No? Y yo le comento, es lo mismo, nada más que te lo dijo en palabras bonitas. Al final de cuentas te está diciendo que lo necesitas a él y que no vas a poder encontrar otra pareja. Y es ahí donde el adolescente se pierde, ¿no? Sí, sí, qué grave, o sea, nos hace reflexionar bastante con ese tipo de ideas. Fíjate, estaba pensando, de momento llegó a mi mente lo siguiente. Fíjate, la violencia en el adolescente puede ser un comportamiento aprendido no solamente en casa, sino también de sus amigos y de sus compañeros. Por ello es que se recomienda el saber con quién se reúnen los hijos, fomentarles un comportamiento amistoso y saludable, ¿no? Pienso. Pero por supuesto, y yo creo que, híjole, hablar con los papás es primordial, ¿no? Porque acá me decía una mamá, es que no lo dejo salir. ¿Por qué no dejas de? Porque si lo dejo se va a ir a drogar. Bueno, pero eso no depende de usted, ¿no? Más bien, imagínense, ¿no? Si lo tiene atado, si lo tiene ahí todo el tiempo, pues posiblemente cuando tenga la oportunidad de salir va a buscar algo agradable, ¿no? Que parece más bien desagradable, pero él lo ve como algo agradable. Entonces, yo creo que aquí la función de los padres es primordial, porque el padre no tiene que vigilar, sino el padre tiene que monitorear, ¿no? Y acá recordamos algo de la filosofía de Michel Foucault, ¿no? Okay. Vigilar y castigar, pues parece que los papás instintivamente traen acá vigilar y castigar, ¿no? Cuando tendría que ser monitorear y reforzar, ¿no? En ese sentido tendríamos que ver cómo negociamos con el adolescente para que
pues empiece a ser monitoreado. Monitoreado significa que le das cariño, que le das amor, que dialogas con él. Otra vez, la función importante del lenguaje, ¿no? Hablar, platicar, estar atentos con ellos, no ser maestros del interrogatorio, ¿no? Porque llega el adolescente de la escuela cansado, enojado con sus maestros, bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Ahorita mi línea más, y de repente, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué te dejaron de tarea? ¿Cómo te fue con tus compañeros? ¿Cuántos reportes te pusieron? Oh, pues espérame, dejo la mochila, ¿no? Obviamente será la contestación que van a recibir Sí, del adolescente, porque viene de un lugar de hartazgo, como para que le sigan preguntando cómo les fue en el día, ¿no? Entonces, el es, adolescente tiene que aprender a hablar, aprender a comunicarse, ¿no? Aprender a generar atención y no demandas, porque el adolescente demanda, ¿no? Quiero unos tenis, quiero los mejores, quiero originales, y bueno, pero tu mamá no tiene trabajo, más ahorita con la condición de la pandemia, sí, pero yo quiero, ¿no? Yo quiero, ¿no? El adolescente es, yo quiero, yo necesito, yo me merezco. Yo creo que el yo me merezco es la peor frase que podemos tener los mexicanos en nuestra cabeza, porque eso nos implica exactamente. un gasto tremendo. Sí, 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 y la escuchamos constantemente esa frase, yo me merezco tal cosa, ¿no? He sido reconocido en mil situaciones, ¿no? Yo creo que la sanación espiritual también es importante, ¿no? Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de esa situación también, ¿no? Una sanación espiritual. Mario, pues, ¿nos podrías dar una conclusión, breve, por favor, Mario, del tema? Sí, sí, claro que sí. Lo importante aquí, compañeros, es que nosotros como seres humanos vivimos en este instinto de vida, instinto de muerte, ¿no? Y yo creo que el instinto de muerte siempre está implícito cuando buscamos un grupo de amigos como los que nos comentaba el doctor, ¿no? Pandillas, algo que transite a orillarnos a la violencia, ¿no? Y cuando estamos acá en el instinto de vida, pues buscamos empezar a establecer, resolver conflictos de manera pacífica, empezar a dialogar, empezar a negociar, ¿no? A veces también podemos ser como adolescentes mediadores en un conflicto, y entonces ahí es cuando el adolescente tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a escuchar y tiene que aprender a que el amor no significa dolor. A veces dolor, el amor significa sufrimiento, pero es una condición normal. La paz va innata al sujeto, ¿no? Tendría que ir Sí, innata. Y para llegar a la paz, ¿no? Nos decía, por ejemplo, Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Entonces no hay que buscarla, solamente hay que realizarla. hay que Muchísimas gracias realizarla. por la invitación. No, pues al contrario, fíjate que ahora que hablabas de esta situación, vino en mi mente estas prácticas restaurativas, los círculos de restauración, ¿sí? En las escuelas, ¿verdad? Círculos de restauración. ¿Cómo sea importante que en nuestras mismas escuelas, en los centros de enseñanza, se nos fuera inculcando este tipo de situaciones, ¿no? Lo Vivir que está haciendo, paz. por ejemplo, la SEP con la condición socioemocional, ¿no? Que me parece un Es, punto acertado, pero que a veces el adolescente no le pone énfasis porque no trae calificación implícita. Entonces yo creo que otra de las cosas es educar al adolescente y al docente a que no todo tiene que ser cuantitativo, ¿no? Yo creo que por ahí me decía una vez un amigo, en la escuela mexicana nos dedicamos a tratar de hacer expertos, a tratar de hacer científicos y nos olvidamos de hacer seres humanos. seres humanos, exactamente. Bien, qué bueno. Pues mira, es un placer hablar contigo, Muchísimas maestro gracias. Mario Alberto Campos Paredes. Estuve tocando su puerta bastante tiempo hasta el día de hoy, lo logramos, qué bueno que lo logramos. Y yo quiero hacer un compromiso con usted. Ojalá que nos pudiera regalar otro momento en su agenda, en otra oportunidad, y tratar Claro. otro tema dirigido hacia los chicos, precisamente buscando llegar a buen término este programa que tiene de promotores de paz. Cómo llevar a Claro los que sí, chicos como promotores de paz y aterrizarlos como mediadores en los conflictos. ¿Sí? claro que Pues sí. muchas Pues gracias. a Y yo, nombre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues les damos el agradecimiento, también a nombre de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, pues agradecerles enormemente la invitación y por supuesto que sí, está el compromiso de regresar y pues traerles un tema de los que estemos realizando desde Promotores de Paz. Muchísimas gracias. no, muchas gracias a ti. Y pues
De nueva cuenta, mi respeto y mi admiración por el maestro Mario Alberto Campos Paredes, jefe de Departamento de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación. Muchas gracias. Y pues chicos, estamos a sus órdenes. Me despido y en la próxima estaremos tratando otro tema igual de importante y relevante como el de hoy. Hasta la próxima y bye. Y gracias, Mike. Muchísimas gracias. Adiós.